Golpe a golpe, buenos días. Viernes 26 de enero del 2018. La tarjeta de la MU ha sido invalidada por el Tribunal Supremo de Justicia. Esa es la noticia que está ahorita en el tapete. También hay dos noticias que son muy importantes, las estamos diciendo por orden de importancia. Rafael Ramírez declaró en CNN que lo estaban persiguiendo, declaró por CNN, un canal que fue expulsado de todas las pantallas de los venezolanos. Fue prohibida su transmisión por cable. Y la tercera, bueno, imagínense ustedes cómo son las cosas en este país, que el Fondo Monetario Internacional calcula que la inflación será de 3.000%, algo así como 35% diario, más o menos, en función de lo que ocurre. Bueno, tenemos a Andrés Velázquez en línea. Buenos días, Andrés, un placer saludarte. Fran, gracias por el contacto. Ajá, Andrés, Placer. ¿qué opinas de eso que hizo anoche el Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, yo creo que esto se suma a la lista, pues, y a la serie de irregularidades y abusos de poder que el régimen ya acostumbra. Ya previamente había tomado la decisión de liquidar a Voluntad Popular, a Puente, salió con la persecución, la orden de investigar al diputado Tomás Guanipa, bueno, y todas la serie de irregularidades que se presentan con la convocatoria de ese proceso electoral también irregular. Y para completar, diría yo, ese hilo, esa cadena, bueno, sencillamente la tarjeta más votada de la oposición venezolana, la tarjeta con la que le hemos dado ese revolcón electoral, la tarjeta que cobijaba incluso a toda aquella cantidad de ciudadanos, que es la mayoría en el país, que no tienen militancia política y que depositaban su voto allí, pues sencillamente en estas ardides, estos artificios del gobierno, bueno, del régimen, sencillamente la anulan. Con lo cual, bueno, se sigue cercando la posibilidad de tener elecciones libres en Venezuela, y razón por la cual yo insisto en el mismo tema. Claro que tenemos que tener y presentar un candidato único de unidad nacional que dé la pelea, que tenga la disposición a enfrentar con mucha firmeza al régimen. Pero todo esto pasa por la necesidad de tener condiciones libres de participación, condiciones aceptables de participación que pueda definitivamente estimular y cambiar el estado de ánimo de la población en cuanto a la eficacia de su voto para la posibilidad de un cambio político en Venezuela. Bueno, Andrés, pero eso supuestamente estaba ocurriendo en la mesa de diálogo, pero parece que el gobierno no quiere ningún tipo de diálogo. El gobierno no quiere, por lo que uno ve en el futuro no muy lejano, el gobierno lo que trata es de impedir unas elecciones desde el punto de vista libres y democráticas, porque suspende el diálogo, los acusa de que ustedes entregaron a Oscar Pérez, ahora les invalidan las tarjetas de la MU, invalidan a los partidos. Bueno, ¿qué diálogo es ese? Bueno, ninguno, sino ellos lo que quieren es un traje, como se dice popularmente, cortado a la medida de Nicolás Maduro. Bueno, para ese cuento de una vez que su Asamblea Nacional, que es esa ANC ilegítima, inconstitucional, declare a Maduro de una vez presidente por secula seculorum y listo, y nos ahorramos esto y sabemos entonces a qué atenernos con relación a esta situación. Pero lo cierto es que hoy, en este momento, frente a un eventual anuncio ya del Consejo Nacional Electoral por órdenes de la Asamblea Constituyente Inconstitucional, bueno, estamos esperando que hagan esa convocatoria y allí habrán que definirse las cosas
Yo diría que para lado y lado, porque de este lado, yo repito con la mayor firmeza del caso, como lo he venido señalando, que aquí las condiciones electorales, las reglas de juego electoral cobran una importancia determinante, fundamental. Y creo, repito, que si bien es cierto, es una gran responsabilidad y un compromiso de la oposición democrática frente al país, la de presentar un candidato único, y yo voy más allá de eso. Yo digo que el candidato que se presente fuera de la unidad, si es que llegamos a una situación de participación y no entre en este acuerdo de carácter nacional, pues sencillamente serían candidatos caballos de Troya apoyados por el gobierno. Y en ese sentido, bueno, yo creo que las cosas deben estar claras. Pero más allá de eso, entonces, tenemos que tener ese líder, por supuesto, ese candidato, y la claridad de que aquí no se puede ir a un proceso electoral de todas, sea como sea. Pues sería un acto de irresponsabilidad enorme con el país. Tú presentaste unas propuestas al país, pero de eso vamos a hablar más adelante, porque tú hiciste un preámbulo cuando presentaste las propuestas y dijiste algo que llamó mucho la atención. Es el momento de hablarles al país, así sea para decir que vamos o no vamos a participar. Es el momento de pararnos firmes frente al régimen de Nicolás Maduro, que una vez más invoca a unas elecciones que nos quiere poner contra la pared sin garantías electorales. Eso lo dijiste tú en el preámbulo. Sí. Y eso pareciera que coge mucho cuerpo no solamente con lo de la MU, sino con lo que dijo el fiscal ayer contra Tomás Guanipa, que es el secretario general de Primero Justicia, que le va a abrir una averiguación porque declaró lo que declara un político y de paso diputado. Así es. Bueno, y en esa condición de Tomás Guanipa nos colocaron antes a Freddy Guevara, recuérdate, de Voluntad Popular, que hoy está metido bajo protección de una embajada allí, refugiado prácticamente. Y me imagino que eso es lo que querrán hacer con Tomás Guanipa en un país donde ni se respeta la condición de parlamentario, ni el fuero parlamentario, de esa inmunidad parlamentaria, ni hay dónde acudir, porque no hay instancia. El tema es que no hay instancia en Venezuela desde el punto de vista jurídico donde acudir, porque todo está manipulado y controlado por el gobierno. Decía Tomás Guanipa en una entrevista reciente que le oí, en la que decía, no disponemos ni siquiera de una notaría donde llevar un papel que se le reciba a un diputado, a un jefe de partido, a un ciudadano que esté reclamando o tratando de precisar un derecho político. No hay ni siquiera un notario en toda Venezuela que sea capaz de tener la autonomía para recibir un documento relacionado con el tema político del país. Y además, agrégale a eso, Fran, el tema de nuestros inhabilitados. Mira, Leopoldo López ya lleva 10 años inhabilitado, aparte de el tema de preso, que ya lleva como 4 años, entonces, de privación de su libertad. En ese caso también se encuentra hoy Enrique Capriles inhabilitado y tantos otros compañeros inhabilitados. Andrés, yo quería agregar que si alguien conoce de falta de instituciones en este país, en este momento eres tú, que ahí tienes todas tus quejas y todo lo que todos tus reparos. Pero has dado en el clavo. Están ahí tiradas en el olvido. Fran, has dado en el clavo, y lo digo con toda la modestia del caso. Si alguien tiene moral en este país para solicitar, exigir, como tienen que ser, condiciones electorales que garanticen que el pueblo efectivamente al votar puede elegir, bueno, sencillamente soy yo. Ese soy yo que he sido reiteradamente víctima de fraudes electorales, que en algunos casos los he cantado y no he podido tener la prueba en mano. Pero el último de esos casos, que fue la elección de octubre regional,
debido a la organización electoral que nos propusimos tener para la defensa del voto, que nos permitió tener prácticamente el 100% de nuestros testigos electorales bien entrenados, bien comprometidos, y que hicimos el esfuerzo supremo por enviar hasta la zona más remota, por lo caro que nos costó cada uno de los vuelos, para trasladar a Camarata, a Urimán, a todos lados, que solo se llega por vía aérea, o 3 días en Curiara en una lancha. Compañeros que hicieron el sacrificio, pudimos demostrar que con pelos, con las pruebas en la mano, con los pelos del animal en la mano, con irrefutable prueba, contundente prueba, al punto que allí están viendo a ver qué hacen en el CNE. Todavía no han dado respuesta, están viendo cómo lo niegan, pero no hayan cómo justificarlo, no encuentran cómo justificarlo, porque el fraude es demasiado descarado. Fue sencillamente lo peor del fraude, que es cambiar un número por otro de manera forjada en un acta hecha a mano. Entonces no hayan que hacer con eso. Bueno, ese que soy yo, soy precisamente quien está solicitando condiciones electorales como ciudadano que quiere elegir, que quiere votar, que cree en el voto, en un voto que pueda elegir ciertamente, y porque eso es lo que le dará motivación y confianza al electorado de que su voto es un instrumento democrático con eficacia para producir los cambios políticos que en Venezuela se están requiriendo. O sea que en este momento el único planteamiento que debería llevarse a la mesa del diálogo sería entonces, bueno, señores, aquí tiene que haber elecciones libres y democráticas. Así es. Mira, yo fíjate tú, mi experiencia como activista sindical, y yo soy yo en los contratos colectivos que firmé con SIDOR y Empresas Básicas de Guayana, yo procuraba mucho tener la defensa de lo que eran las condiciones y medio ambiente del trabajo, el derecho a la vida, cuidar la salud del trabajador. Y logramos establecer en el contrato colectivo de SIDOR, cosa que después fue acogida en la Ley de Higiene y Seguridad Industrial a nivel nacional, que se aprobó en el Parlamento de la República, como parte o complementaria de la Ley del Trabajo en Venezuela. Logramos meter allí el tema de las condiciones inseguras de trabajo. Cuando nos enviaban a una labor que ponía en riesgo la vida del trabajador, nosotros no es que nos negábamos a hacer el trabajo, sino sencillamente que convocábamos al supervisor y le decíamos: esa condición nos puede costar la vida, y hasta que no se subsanara la condición insegura que ponía en riesgo la vida del trabajador, el trabajador no acometía la labor que le correspondía en esa área. El símil lo hago para con las elecciones. Si hay unas elecciones a las cuales tú tienes derecho, y no nos estamos negando a ir porque yo no soy abstencionista, pero esas elecciones no tienen garantía de que ese voto tiene que ser respetado, bueno, sencillamente nosotros no podemos ir a un matadero, no podemos tirarnos en una piscina vacía. Eso debe estar claro y debe ser firme, y ese es el llamado que yo le hago a todos mis compañeros de la Unidad Democrática, porque esta decisión tenemos que tomarla todos en su conjunto, acorde con la emoción de este país y con la decisión de este país. No nos negamos a participar en el proceso electoral, queremos proceso electoral, queremos elegir, pero ese proceso tiene que tener garantías, porque de lo contrario será un remedo de elección, será un teatro que estaremos haciendo allí, y del cual yo no tengo ninguna disposición a prestarme para avalar una sinvergüenzura como la que pretende el gobierno que le avalemos. Ajá, Andrés, por razones de tiempo tenemos que ir a comerciales. Cuando regresemos queremos conversar contigo sobre las propuestas que presentaste, y hay una que es muy importante y que tiene una complejidad muy difícil, que es la de volver a sus cuarteles a las Fuerzas Armadas. Pero eso nos lo va a contestar cuando regresemos de la publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va.
el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. De regreso en Golpe a Golpe, estamos conversando con Andrés Velázquez, gobernador del estado Bolívar y coordinador nacional del partido Causa R. Andrés, te habíamos dejado una pregunta en el aire, que tú planteaste una serie de propuestas y dentro de una de las propuestas está el regreso de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles. Y yo creo que eso tiene que ver, al final de cuentas, con el tema de la institucionalidad del país. Nosotros tenemos que reinstitucionalizar al país. Previamente, quiero hacer este preámbulo muy breve, Frank. ¿Por qué presentamos ese plan? Para decirle a los venezolanos y a todas las fuerzas vivas del país y a todos los sectores sociales que no solamente estamos comprometidos en la lucha por sustituir, en la lucha política estrictamente por sustituir este régimen de oprobio, de hambre y de abuso de poder y dictatorial, sino que también estamos pensando el país que soñamos. Una vez que terminemos con esta catástrofe, que estoy seguro vamos a terminar, pues sencillamente tenemos un país pensado y tenemos ideas de cómo abordar para salir rápidamente de esta situación. Entre ellas, entonces, se inscribe el tema institucional del país, que para nosotros es fundamental. Institucionalización de un modelo democrático con justicia social que para nosotros plantea el fortalecimiento de todas las instituciones del país por la vía de darle su verdadera independencia, su verdadera autonomía, que es columna vertebral de todo sistema político democrático, no solamente para Venezuela, sino es el ABC de la democracia en el mundo moderno y como lo conocemos. Y en ese sentido, dada la distorsión que hay en Venezuela, donde se perdió la institucionalidad y una institución tan importante para los venezolanos como la Fuerza Armada Nacional, que gozaba del respeto y admiración de los venezolanos, cosa que la perdieron, bueno, sencillamente hoy está convertida en cualquier cosa menos en Fuerza Armada Nacional. Sencillamente están metidos completamente en la administración pública, actúan como un partido político con armas en este caso, y esa es la gran diferencia. La Fuerza Armada Nacional hoy es un partido político más de esos del polo patriótico, y así actúan con parcelas de poder, como en el caso de Bolívar, que yo creo que la gran motivación del crimen electoral que cometieron en Bolívar mediante el fraude, la motivación de ese crimen, de ese delito, es precisamente mantener el privilegio que tienen sectores militares allí en el estado Bolívar por vía del contrabando de combustible, de oro, de diamante, bueno, y de todo, y eso es, todo el mundo lo sabe, responsabilidad de la Fuerza Armada Nacional, que son los grandes implicados en esto. Bueno, esa Fuerza Armada tiene que ser devuelta a sus cuarteles a cumplir la misión, revisado su papel institucional y devolverle la institucionalidad a cumplir con el rol que le está establecido con toda claridad en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, constitución que no ha sido derogada, que tiene vigencia, plena vigencia, y que en este caso, bueno, sencillamente no tiene observación alguna. Eso yo creo que es fundamental, vital hacerlo. Ahora vemos a militares haciendo política y haciendo negocios en Venezuela. Eso no puede seguir siendo. Ajá, Andrés, tú hablaste en ese documento del posmadurismo, ¿no? Pero tú hablaste de la descentralización de poderes públicos independientes, de fortalecimiento del Poder Judicial, pero no vi, o no sé si yo lo vi o no sé, de privatizaciones, de una situación que está, de las empresas del Estado colapsadas, de esa situación que estamos viviendo actualmente con esa cantidad de empresas que
que dejaron de ser productivas y que hay que tomar alguna decisión con ellas. Sí, al lado de las tres líneas estratégicas que planteamos, Fran, que son institucionalización de un modelo democrático con justicia social, la transformación educativa, cultural y productiva del país y la convivencia y seguridad ciudadana, esos tres ejes son ejes estratégicos. Además de eso, hay una propuesta que es de aplicación urgente e inmediata, que es 5 acciones concretas, que yo lo señalaba con los dedos de la mano, 5 acciones concretas para salir inmediatamente de la crisis y tratar de retornar a una normalidad económica. Eso para nosotros planteaba de forma inmediata, dado el estado de necesidad, abrir los canales o establecer los mecanismos para que todos los países del mundo que quisieran darnos una ayuda, una solidaridad en materia de alimentos y medicina, pudieran entrar sin ningún tipo de problema. Luego estaba, y esto tiene que ver con lo que estás diciendo, eliminar el control de cambio, que yo veo que los políticos no hablan de eso, le tienen miedo o se sienten acomplejados. Eliminar el control de cambio, que genera sin duda alguna las distorsiones para beneficio de una cúpula corrupta, y reestructurar la deuda pública. Me preguntaban en pequeño alguna gente, ¿y permitirás la presencia de organismos multilaterales para buscar ayuda financiera? ¿Cómo no? Todos los que puedan venir, por supuesto, con la dignidad que debemos tener como país, porque aquí nadie nos va a venir a avasallar, pero evidentemente que recurriremos a todos los organismos que puedan prestarnos una ayuda en eso de la reestructuración de la deuda pública nacional. Reactivar la producción nacional, incentivando la inversión privada, externa y externa, permitiendo eso. Y en esa reactivación yo inscribo la revisión de todo el plan industrial de Guayana, que son empresas que hoy día están quebradas. Bueno, esas empresas tienen que tener el concurso, Fran, del sector privado. Nosotros tenemos una experiencia de privatización en Sidor, que es la cosa más exitosa que hemos tenido, donde convertimos a los trabajadores en socios. Eso fue aprobado en la Asamblea Nacional. Y nosotros éramos contrarios finalmente a que en el viejo Congreso Nacional se aprobó esa privatización, y la posición que nosotros manteníamos en ese momento es que esos trabajadores no podían ser echados a la calle, así como así. Finalmente se logró ese tipo de acuerdos que fue aprobado en el Congreso Nacional de la República. Y entonces, hoy día más que nunca se requiere de la participación de sectores privados, nacionales y extranjeros en el país para recuperar esas empresas, porque el país no cuenta con cantidad de dólares para meter al sector aluminio, al sector acero, y son sectores industriales que requerimos para continuar con nuestro proceso de industrialización en el país. Yo confío en los industriales del país, son necesarios. Allí está la clave para recuperar nuevamente desde el punto de vista productivo el país, y por supuesto todo lo que tiene que ver con el sector agroindustrial, que tiene que ser atendido con urgencia y prioridad. Eso para nosotros es importante, y devolver por supuesto la autonomía operativa tanto al Banco Central de Venezuela como a PDVSA, Frank. Claro. Pero mira, Andrés, y en vista de la situación que hay con la tarjeta de la MUO y la orden del TCJ de excluirla del proceso de validación, ¿ustedes tienen planteado una reunión hoy, la gente de la MUO, la coordinadora, los dirigentes? ¿Tienen planteado alguna reunión urgente? Sí, el día miércoles. Pues eso fue de madrugada, ¿no? El miércoles en la tarde tuvimos una reunión bien interesante, y hoy creo también vamos a tener, y creo que probablemente estemos haciéndole algún anuncio al país de parte de los sectores de la unidad. Bueno, Andrés, fue un placer conversar contigo. Hemos aclarado muchas cosas. Hemos conversado con Andrés Velázquez, gobernador del Estado de Bolívar y coordinador nacional del partido Causa R. Vamos a publicidad.
Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Adulto mayor, levántate y anda. Según la Organización Mundial de la Salud, luego de los accidentes de tránsito, las caídas son la segunda causa mundial de muerte por lesiones no intencionales, donde los más afectados en todas las regiones del mundo son los mayores de 60 años. Las causas de las caídas son multifactoriales, desde la pobreza, el hacinamiento, los entornos urbanos con barreras para la movilidad como la falta de aceras, basura, falta de mobiliario urbano están implicados. Son factores que podemos cambiar por medio de políticas públicas. Sin embargo, mientras nos implicamos, dirijamos nuestra atención a lo que tenemos al alcance de la mano, el aumento de la actividad física y la mejora del equilibrio. Te reto a probar tu equilibrio con el test Levántate y Anda. Importante, si tienes problemas de movilidad puedes hacer el test, pero busca a alguien que esté presente en caso de que necesites ayuda. Empezamos. Necesitas una silla, un espacio para caminar, un cronómetro, tiza o tirro para marcar el piso y, para hacerlo mejor, una persona que te ayude. Busca una silla sin ruedas y con apoyabrazos y ubícala en un espacio donde luego de levantarte puedas caminar 3 metros. Para saber que cubriste la distancia, haz una marca en el suelo para señalar el punto de llegada. Luego, adulto mayor, levántate y anda. Debes ser capaz de levantarte solo de la silla, caminar los 3 metros, hacer un giro en la marca que hiciste en el piso y regresarte a sentarte en la silla. Todo en 20 segundos. Antes de hacer la prueba, está permitido que hagas un ensayo para estar seguro de lo que vas a hacer. La prueba Levántate y Anda busca destacar el conjunto de la capacidad de hacer transferencias de peso, la estabilidad del tronco, la fuerza de contracción del cuádriceps para poder hacer un movimiento funcional como pararse de la silla y caminar. Por ello, tener problemas para levantarte o usar los apoyabrazos para lograrlo, caminar con dificultad o regresar a la silla para lanzarte en ella en vez de sentarte, son los factores que deben llamar tu atención para consultar con un especialista. La estabilidad y la fuerza del adulto mayor son factores claves de su independencia, autonomía y de su salud muscular y articular. Tómate 20 segundos para conocer si pisas con pie firme. Levántate y anda. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. En Carne Montana Grill te ofrece punta trasera, solomo, parrilla montana, espetada, churrasco, lomito y más. Pídalas con yuca o con el acompañante de tu preferencia. Saboréalas en la Candelaria esquina Candilito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Golpe a golpe. El cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. De regreso en Golpe a Golpe y tenemos en línea a Oscar Mesa. Buenos días, Oscar, un placer saludarte. Buenos días, Frank, y buenos días a los amigos que nos escuchan. Sí, mira, Oscar,
un huevo en el Zulia está costando un día y medio de salario. ¿Qué te parece eso? Sí, efectivamente, nosotros bolívares. tenemos en promedio, para el mes de diciembre, que es el último mes que hemos reportado del precio de la canasta alimentaria, estaba en 8.250, pero los últimos que yo compré los compré en 10 y otra persona ya al rato me dijo, yo lo acabo de comprar en 12.000 bolívares. Así que efectivamente ese es un rasgo de la hiperinflación, ¿no? De manera que cuando comentamos los precios de diciembre, la gente seguramente dirá que son precios viejos, pues. Y aún así, bueno, ya vimos el precio de la canasta, 16 millones, uno incluso hasta se confunde ya con los nuevos guarismas, bueno, ¿no? ya 16 millones, 16.501.378. Si le agrega los 3 ceros, está hablando de 16 millardos, ¿no? Ya los bachaqueros y los buhoneros hablan de bolo. Ya no. Esa cifra es muy grande. Efectivamente, sí, ya por la vía del lenguaje popular le han restado 3 ceros a lo que ya tenemos, porque sin duda que es un enredo, ¿no? Pero sobre todo es un enredo cuando se trata de alimentos, y lo que nosotros hemos divulgado en esta semana es solamente el precio de los alimentos, y para digamos alcanzar ese monto de 16 millones de bolívares se requerían en diciembre 93 salarios mínimos. Para este momento en el cual estamos conversando tú y yo, seguramente se requerirán 100 salarios mínimos. Y bueno, yo le pregunto a la gente si es mentira. Pues un kilo de queso, la última vez que yo lo pregunté por él, estaba en 380.000 bolívares, de manera que prácticamente a ti se te va, en el caso de los pensionados, se le va prácticamente la pensión solamente en un kilo, ni siquiera le alcanza para un kilo de queso. Conversando con Oscar Mesa, director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Sendas. Mira, Oscar, o sea que el Fondo Monetario Internacional, las cifras que dio ayer también se pueden quedar cortas. Eso de 13.000% pareciera que se va a quedar como corto en lo que estamos viviendo en este país en el mes de enero, ¿no? Sí, es probable. Nosotros hemos reportado como inflación o variación de precios de los alimentos en el año que acaba de concluir 2.927,8%, prácticamente 3.000%, y si se mantuvieran las mismas condiciones del año pasado, Fran, es decir, que las cosas no empeoran más, ojalá mejoraran, pero por lo menos que no empeoren más, la canasta alimentaria terminaría costando en un lapso probablemente de 9 meses, esta misma canasta que estamos comentando hoy, 500 millones de bolívares. O sea que esto... En el supuesto de que todo se mantenga igual y no empeore. Un poco los análisis que se hacen en economía, ¿no? Bueno, 500 millones de bolívares. Dime tú, ponle tú que el salario sean 10 millones de bolívares. Pues bueno, tú no le llega cerca. Mira, un docente 6, para hablar de un salario quizás el que tiene el mayor rango de acuerdo con la contratación colectiva y con los ajustes que se han hecho recientemente, es decir, tomando en cuenta todo, puede ganar un poco más de 1 millón de bolívares. Cuando digo un poco más, un poquito más. Bueno, pero para comprar la canasta alimentaria te harían falta 15 millones más. Es decir, nadie puede con una situación de esa naturaleza, porque estamos hablando de una inflación promedio diario, que es un cambio que hemos tenido que nosotros realizar en los cálculos que hacemos ya desde hace 20 años. Una inflación diaria de los alimentos de 8,1%. Compárese con la inflación de un país como Ecuador, que en el año 2016 a lo largo de todo el año tuvo 1%. A lo largo de todo el año. Nosotros tenemos 8,1% diario, 243,9% mensual, Fran. Es decir, y esto, tal como se divulga hoy en lo que publica el Fondo Monetario Internacional, y seguramente coincido contigo, se quedará corto, pues bueno, será superado. Esa es efectivamente la hiperinflación, a la que, por cierto, que negaban algunas economistas que decían que en Venezuela no se iba a presentar una situación de hiperinflación porque era un país petrolero. Bueno, los señores que dirigen este gobierno lo lograron, y estamos efectivamente en una ruta de la hiperinflación que termina simplemente en un desastre para los ciudadanos y los consumidores en general. Ajá, estamos conversando con Oscar Mesa, director del SENDA, del SENDA, que está conectado con la Federación Venezolana de Maestros. Oscar, tú que vives todos los días con esos héroes que llaman maestros y profesores, ¿cómo ven ellos la situación? ¿Por qué ellos? ¿Qué piensan hacer ellos? ¿Qué plantean? Porque de verdad que cuando uno oye que hay salarios de 900 y 800 mil bolívares, porque tú estás hablando del docente 6, pero los que están más abajo, eso es menos todavía. Correcto, te puse el máximo, sí. Sí. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué expresan? Porque ya, bueno, yo creo que pasaron de héroes, ya no sé si serán
una especie de Cristos, pues, porque esa es una tarea, bueno, más allá de la Madre Teresa de Calcuta, porque pagó un pasaje para allá dar clase, para que no te quede ni para comer, no sé, pues, eso es un estado humano ya, para beatificarlo será a todo. Mira, Fran, lo que ha ocurrido es que muchos pueden ver la situación desde lejos, porque se han ido muchos. Efectivamente, es imposible vivir con esos salarios, y si no se han ido, se han retirado de los empleos, porque, mira, yo vi el último contrato colectivo, y creo que una hora docente, de acuerdo con ese contrato, repito, actualizado, estaba en el orden máximo de unos 6.000 bolívares. Por decir, bueno, un plátano está costando exactamente 5.000, 6.000 bolívares, Frank. Es decir, tú dedicas, además la hora docente es la que tú, cuando tú estás precisamente en el ejercicio de la enseñanza, pero tú requieres un tiempo para ordenar las ideas, para actualizarte. Es decir, el trabajo de los profesores, de los educadores, no es un trabajo que se limita solamente al aula, sino que tú tienes que estar siempre actualizado. Para ello necesitas por lo menos sacar fotocopia. ¿Cómo sacas tú una fotocopia? Tú necesitas imprimir documentos. ¿Cómo los imprimes? Necesitas comprar libros. ¿Cómo los compras? Estoy colocando, digamos, exigencias naturales de esa profesión, pero lo que tú dices es mucho más, digamos, acuciante. ¿Cómo llegas a la escuela y cómo llegas luego a tu casa y qué comes? Bueno, lo que está ocurriendo es lo que sabemos, que hay universidades que ya no tienen profesores, hay alumnos que por supuesto van a clase y obviamente no pueden recibirlo porque no tienen clase en el caso de las universidades. Lo mismo ocurre también en la educación básica. Todos los docentes que tienen edad y pueden irse para Ecuador o para otro país y que les permiten ejercer su profesión, bueno, lo están haciendo, y si no, con las últimas noticias políticas que se han comentado, pues bueno, la gente tomará la decisión mucho más rápido si a alguien le faltaba motivación. Es decir, como dice Fausto, el amigo Fausto, la salida muchas veces se ve, ya no solo en Maiquetía, porque ya no hay casi ni siquiera vuelos, sino en cualquier frontera que te permita de alguna manera, por lo menos resolver el tema de la alimentación. De eso estamos hablando hablando de sobrevivencia elemental, de eso es que estamos hablando. En estos días tenemos un evento que se está realizando de formación de cuadros en la Federación Venezolana de Maestros, y algunos de los profesores que asisten contaban que tuvieron que acompañar a sus mayores para que les pudieran pagar la pensión en efectivo, y pedírselo prestado y devolvérselo, por supuesto, para poderse venir a Caracas y formarse aquí. Para que tengas una idea de los asuntos cotidianos que nos agobian a los profesores. Y tú que manejas el área económica, tú que eres un estudioso de esa área, hay una escasez profunda ahorita de productos. ¿Tú crees que ese nuevo DICOM que el gobierno acaba de publicar y que está planteando el gobierno va a solucionar algo? ¿Eso va a permitir que mejore la situación de escasez del país? Mira, Fran, para que pueda funcionar cualquier, llamémoslo así, mecanismo de asignación de divisas, que no es necesariamente un mercado, porque al fin y al cabo un mercado sería transparente y donde la oferta y la demanda no tuvieran ningún tipo de obstáculo, lo primero que tiene que haber es confianza, en primer lugar, y luego dólares, Frank. Tengo la impresión de que esos dos valores o variables no existen, ni la confianza ni los dólares. Por lo tanto, el gobierno más bien lo que está es entusiasmando, enamorando a la gente que está en el exterior, que envían remesas ya de manera importante para su familia, para que los coloquen en ese mecanismo para alimentarse, por supuesto, de lo que pueda alimentarse, en definitiva, un mecanismo de tipo cambiario, que es de divisas provenientes del exterior. Están hablando de euros, pero en definitiva, mientras el gobierno está inventando una moneda petro, inventa el DICOM, y la gente sabe que eso no va a funcionar porque no va a tener oferta, pues lo que tú ves es el impacto que eso tiene en el mercado paralelo, que en definitiva es una expresión del mercado tal como sucede en cualquier sociedad, tal como ha sucedido, por ejemplo, con lo que tú has comentado de lo que significa en este momento que tienes que pagar prácticamente la misma cantidad nominal de bolívares si quieres tener efectivo. Bueno, el mercado funciona, nos guste o no, y en el caso de este DICOM, si no funciona el mercado, pues simplemente no funciona ese mecanismo, porque el gobierno no está de alguna manera anunciando que tiene una oferta de divisas. El gobierno tiene una escasez de divisas, tiene limitaciones de todo tipo, y aun cuando recurra al euro, pues por lo que sabemos tampoco está recibiendo euro. Así que ¿de qué se alimenta ese mecanismo? ¿Cuáles son las expectativas? Las expectativas para la gente que tiene una mínima información económica es que eso no va a funcionar como no funcionó desde agosto. Tú recordarás, sí. Además habría que recordar, Frank,
que el gobierno también, el presidente Chávez había propuesto una moneda, el sucre. Creo que se le olvida a la gente, el sucre, que era la moneda que iba a integrar el ALBE y a Latinoamérica. Tenía, por cierto, aparentemente más fundamentos. Incluso alguna gente, alguna amiga en el doctorado creo que iba a hacer su tesis sobre esa moneda. Bueno, el sucre se olvidó. Luego se inventó el petro, luego se dijo que el nuevo mecanismo cambiario iba a incorporar otras monedas, no pasó nada, y ahora anuncian este EDICON, cuya expresión, digamos, más clara es que las transacciones se van a hacer en euros. Repito, si no hay euros, si no hay dólares, el mecanismo no va a funcionar, y sobre todo porque además no hay confianza en el gobierno, y se le ve además la intención de que en definitiva quiere alimentar ese mecanismo utilizando las remesas de quienes se fueron huyendo justamente de la situación de este país. Ajá. Oscar, tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos queremos conversar contigo lo de las remesas, porque tiene la impresión que mucha gente lo ve como positivo, pero una persona que mande un dólar para acá le está dando a una persona en Venezuela el equivalente a un salario mínimo, y eso crea una distorsión muy importante en la economía venezolana, independientemente de que eso ayude a la persona que lo recibe. Pero eso lo vamos a conversar cuando regresemos de publicidad. Estamos conversando con Oscar Mesa, director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Sendas. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. A la hora de comprar tus verduras, hortalizas y frutas frescas de primera calidad, hazlo en la Feria Santo Cristo de la Grita, donde consigues todo para tu hogar, luchería o restaurante y preparar exquisitos platos de la gastronomía nacional e internacional. Viernes y sábado en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Compra calidad y al mejor precio de Caracas. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. En RCR estamos comprometidos con los venezolanos. Día a día les presentamos el resumen de las cosas para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Dando tribuna a las comunidades porque son ellas las que poseen la fuerza de la acción y del cambio. Sin guardarnos los pequeños detalles, porque las noticias no se pueden contar a medias. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí donde todos nos encontramos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. De regreso en Golpe a Golpe, estamos conversando con Oscar Mesa, director del Senda, que está escrito, que comparte con la Federación Venezolana de Maestros. Oscar, te habíamos dado una pregunta en el aire sobre las remesas. La gente está enviando remesas, pero $1 equivale a un salario mínimo. O sea, que al que le manden $1 es mejor recibir la remesa que trabajar. Claro, bueno, eso es lo que pasa también en Cuba, Frank, y esa es la razón por la cual las propias autoridades del Banco Central de Venezuela han exhortado a la gente, pues, y el propio presidente Maduro lo ha dicho, pues, que están ansiosos de recibir las remesas que, por obra y gracia precisamente de este desastroso gobierno, la gente está enviando de los que se tuvieron que huir, pues ahí está también el cinismo, ¿no? Bueno, efectivamente, mira, el poder adquisitivo del salario mínimo medido contra el precio de la canasta alimentaria del mes de diciembre, que al fin y al cabo, Fran, es el objetivo estratégico de este indicador que ya cumple 20 años de publicación, es apenas de $1,61, 177.507,43. Eso significaba el tipo de cambio de diciembre $1,61, es decir, estamos por debajo de los $12
del equivalente a $12 que reciben los cubanos como salario mínimo. Yo recuerdo que cuando viajé a Cuba llegué alarmado porque decía, bueno, esa gente allá recibe solamente $12 mensuales como salario mínimo. ¿Cómo pueden hacer para vivir? Bueno, fíjate, los cubanos están ganando un salario mucho mayor que el nuestro. Y si tú le sumas también el bono de alimentación, digamos, el monto sería de $456.507,43 y son $4,15. De manera que si los familiares pueden enviar siquiera $100 a su familia, bueno, con eso sin duda cubren el costo de los alimentos y sobre todo porque, bueno, como sabemos, pues el tipo de cambio varía todos los días. Es una salvación y es efectivamente lo que ha ocurrido en Cuba y es un ingreso importante que el gobierno cubano utiliza y con lo cual muchas familias pues, resuelven el día a día. Lo mismo está ocurriendo en Venezuela y seguirá ocurriendo, salvo que el gobierno te imponga que las remesas se tienen que cambiar al tipo de cambio que ellos decidan y obviamente la gente seguramente no va a hacer eso porque tú no vas a permitir que disminuyan tus ingresos cuando la gente que está en el exterior está haciendo los esfuerzos por enviártelo y además eso apenas te va a permitir siquiera hacerle frente a los gastos más elementales a los precios en bolívares que nosotros estamos viendo. De manera que la remesa se convierte sin duda en un recurso importante para sobrevivir a los familiares que se han quedado aquí y que todavía no han tomado la decisión o no pueden simplemente irse del país. Ahora, Oscar Mesa, tú que estás en el área económica y lo manejas profundamente, en Venezuela el trabajo dejó de tener sentido, no, lo que se trabaja no sirve para comer, no sirve para vivir, o sea, el trabajo perdió su valor, pues, ¿no? Así es, efectivamente. Mira, en 1998 un salario mínimo te permitía adquirir la mitad de los alimentos de una familia de 5 miembros. En el año 2018, 20 años más tarde, el poder adquisitivo de ese salario es apenas 1,1% y esto no es más que una formalización matemática porque en definitiva lo que significa es que se pulverizó el poder adquisitivo del salario. Esos maestros, lo que estábamos hablando, que tienen por cierto contratación colectiva, todo el mundo no la tiene, lo mismo ha ocurrido con los trabajadores petroleros. Tú recordarás que siempre el paradigma de una contratación colectiva en Venezuela era el contrato colectivo de los petroleros. Bueno, los petroleros también están protestando y sometidos a una situación de penuria porque sus ingresos en bolívares no le permiten hacerle frente, digamos, a la hiperinflación, que es en definitiva como se llama el alto costo de la vida. Así que efectivamente, como tú dices, por lo menos en términos de la remuneración, que es lo que dice cualquier libro de texto de economía, que te permite un empleo, te permite obtener un ingreso y a partir de ese ingreso tú puedes solventar las necesidades básicas. Eso en Venezuela no se da. Efectivamente, en este momento serán, digamos, excepciones los que puedan cobrar en dólares, los que puedan realizar transacciones en dólares o recibirlos como honorario, los que pueden hacerle frente a esta situación. Del resto, lo que estamos cobrando nuestros ingresos en bolívares, pensionados o asalariados, es imposible que podamos hacer frente a esta situación que se va a agudizar sin duda en los próximos días. Como hemos venido mencionando, estamos reportando los precios de diciembre, pero ya estamos concluyendo enero y con toda seguridad, si en diciembre el incremento de precios de los alimentos fue de 129,5%, imagínate tú lo que eso significa. En un país normal puede que aumente como mucho a lo largo del año 5%, en Venezuela en un mes 129,5%, es probable que eso también se repita en esta ocasión y estemos hablando de una canasta que supere los 30 millones de bolívares, con lo cual, repito, quienes le pueden hacer frente solamente los que obtuvieron la previsión de obtener, de cambiar sus bolívares en dólares o están recibiendo dólares. Esa marca de diciembre rompió aquella de Carlos Andrés Pérez, del 118%, algo así era, ¿no? No, la del presidente Caldera, que fue 103% sí, a lo largo de un año, que fue 1996, sí, pero eso fue en un año. Sí, por eso, esa rompió. Esto fue en un mes. Esta rompió esa marca en un momentico, y cualquier momento la romperá en un día. Mira, Oscar. Seguro. Y tú que estás en ese mundo, que manejas eso, ¿qué le recomiendas tú a la gente para que pueda sobrevivir? ¿Qué consejo les das tú a la gente que te pide, mira, ¿cómo hago para sobrevivir con estos reales? Que los maestros que te piden tanto consejo a ti, ¿qué le dices tú? Mira, yo lo que le he dicho es que, por ejemplo, en los planteamientos que se están haciendo en este momento para discutir la nueva contratación colectiva, este tema de la hiperinflación tiene que ser incluido y los contratos colectivos, por lo menos en cuanto a la cláusula salarial, no pueden estar durando ni 2 ni 3 años. Eso es imposible, como es imposible incluso pronosticar lo que va a pasar en este país en el lapso de un año. Así que, digamos, las cláusulas salariales tendrán que tener un dispositivo que actualice de manera automática los salarios de los maestros de acuerdo con la
hiperinflación, porque es la única manera de hacerle frente. Y lo otro que yo les he recomendado es que aprendamos de esta situación que nos está pasando a los trabajadores, en donde el impacto, digamos, el mayor impacto que tiene como variable en el poder adquisitivo lo tiene el tipo de cambio. En nuestros países, que no son países que tienen monedas para las transacciones comerciales, el mayor impacto en la devaluación de nuestra moneda lo tiene el tipo de cambio. Así que nosotros vamos a tener que discutir seriamente la posibilidad de dolarizar los ingresos de los trabajadores, las pensiones de los trabajadores, porque de otra manera no vamos a poder hacer frente a ninguna situación en el futuro inmediato, y ya lo estamos viendo, y creo además que en definitiva eso puede ser una lección para los próximos gobiernos, en el sentido de no permitirle al gobierno que siga manipulando las monedas, que eso en definitiva es lo que se hace, perjudicando a los trabajadores. Y una forma, yo ni siquiera hablo de dolarizar toda la economía, pero una manera puede ser la de Perú, porque tú permitas que haya la moneda nacional. También en Panamá existe una moneda nacional, pero en definitiva el trabajador recibe sus ingresos en dólares, que es lo único que puede permitirnos a nosotros sobrevivir, y sobre todo impedir que los gobiernos sigan manipulando la moneda, porque lamentablemente muchos de los economistas digamos democráticos del área de la oposición se oponen a la dolarización, porque probablemente también desean llegar al Banco Central de Venezuela, algunos de ellos lo han manifestado de manera muy abierta, para insistir en devaluarnos la moneda, que es devaluarnos la vida. Así que la recomendación es que tenemos que debatir seriamente este tema de dolarizar las cláusulas salariales, discutirlas por lo menos a nivel de los gremios, a nivel de los afiliados, y además cada vez que uno hace este planteamiento frente a los pensionados, frente a los profesores, pues la gente rápidamente lo entiende, porque la gente sabe lo que vale $1 y la gente sabe lo que vale un bolívar, como también lo saben, por cierto, en Cuba, porque hay que señalar lo siguiente: la moneda de circulación nacional en Cuba no es el peso cubano, es el dólar. No, si hay un país dolarizado, es Cuba. Y algo de lo que no hablamos, que fue lo de las pensiones del Seguro Social y de las prestaciones, que eso quedó, eso quedó vuelto añico. Así es, por eso. Y nosotros hemos dicho que ese paradigma de la revolución bolivariana quedó vuelta a nada. Así es. Nosotros hemos dicho que, de acuerdo con las disposiciones que tiene la actual Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores deben insistir en que sus aportes para las prestaciones sociales se coloquen en las cuentas en dólares que el propio gobierno creó. Fíjate que no estoy inventando nada. Eso porque se supone que es una facultad, es lo que dice el artículo, uno de los artículos que tiene que ver con la garantía de las prestaciones sociales. Eso debe, si es una facultad del trabajador, pues nosotros estamos sugiriendo que discutan, que se unan y que soliciten que sus aportes por concepto de prestaciones sociales se realicen en cuentas en dólares que ya están creadas por el gobierno. Es la única manera que tú puedas mantener el valor de esos ahorros que en definitiva están hechos para que tú puedas a lo largo de tu vida laboral obtener allí un ingreso importante que antes permitía incluso obtener de allí un capital importante para desarrollar empresas. Bueno, en este momento no te permite ni siquiera adquirir la canasta alimentaria. Bueno, estamos planteando esa situación que, bueno, que es difícil, sobre todo lo de las prestaciones sociales, porque eso fue un cacareo constante, un ataque injusto de verdad, aquella modificación para terminar ahora en esto que es nada. Uno oye a la gente. Además dejaron también la modificación que habíamos hecho en 1997, hace 20 años. No la eliminaron, ahí está, pero efectivamente en este momento eso es inútil porque la hiperinflación acabó con todo eso. Sí, eso no tiene ningún sentido. Uno oye gente que la liquidan, y oído de personas que han trabajado 25 años y le han dado 30 millones de bolívares. 30 millones de bolívares son $150, $100. Es una cosa totalmente... En definitiva, eso es lo que vale, porque lo que vale no es el valor nominal, sino el poder de compra que puedan tener esos ahorros. Eso se perdió. Sí. Eso se pulverizó también, como tú bien dices. Bueno, este gobierno logró enrumbarnos en esta ruta de la hiperinflación y bueno, y acabó en definitiva con el valor de la moneda, posiblemente haciéndole caso a lo que decía Lenin. Pues la mejor manera de destruir el sistema capitalista es destruir su moneda, aunque en este caso se está destruyendo justamente el bolívar, que además lleva el nombre del libertador de lo que ellos tanto se ufanan, ¿no? Pero haciendo un comentario hacia ti, ahora sí nadie te discute que esto es una hiperinflación, ¿no? Ahora sí nadie está en ese esquema antiguo de que 50% mensual, etcétera, ¿no? Ya nadie te acuerdo de esa discusión. Pero sí, eso es más reciente, yo lo he recordado. El año pasado todavía habían economistas que decían que no, que aquí no había hiperinflación y que no iba a haber.
Sí. Por cierto, sería interesante que dieran las explicaciones de si ahora lo aceptan o si todavía siguen señalando que no, porque ya las propias cifras de la Asamblea Nacional indican también que estamos en hiperinflación, y José Guerra habla abiertamente, como otros economistas, en los números de hiperinflación. Bueno, así ocurren las cosas, esta descalificación en la que luego los números se imponen, ¿no? Creo que de eso también debemos aprender. Ok. Hemos conversado con Oscar Mesa. Oscar, fue un placer tenerte en el programa. Esperamos seguir contando con tu participación. Hemos conversado con Oscar Mesa, director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Senda. Será hasta el lunes.